Del 1 al 10 en una escala, ¿usted cómo podría considerar que está el sistema de salud hoy día? ¿Lo considera en crisis? Completa crisis. ¿Cómo te puedo decir? Menos cero. Esto es menos uno, menos dos. Realmente sí, hay una crisis muy profunda y es una crisis que tiene muchos elementos que tiene que ver con básicamente el manejo de los recursos. No están llegando a los hospitales y clínicas. Hay un informe que plantea que solamente 375 clínicas facturan, se llevan 75% de los recursos y estas clínicas son precisamente las de integración vertical de las EPS. O sea que de 95 billones, 60 billones se los llevan 300 clínicas del país que pertenecen precisamente a los mismos dueños de las EPS. Por eso es muy importante eh, tener esas claridades, que la crisis pasa por allí, pero también pasa por el hecho de que los recursos están solamente destinados a la atención de la enfermedad y que no estamos generando promoción y prevención de la salud. En vez de aumentar, por ejemplo, el número de consultas de especialistas, lo que habría que aumentar son efectivamente las consultas de las vacunas, las consultas de atención prenatal, eh, los esquemas de nutrición y vigilancia de nutrición y desarrollo de los niños, la detección temprana del cáncer en nuestro país. Contrario a lo que pasa en el resto de países de Latinoamérica, yo no voy a hablar de Inglaterra o de Japón o de Canadá, de países desarrollados, no, de Costa Rica y Chile, por ejemplo, en un tema como el cáncer gástrico, que es parte de mi especialidad. En Colombia, el 80% de los cánceres que se detectan son tardíos, es decir, ya no podemos hacer casi nada por ellos, y el 20% tempranos. En países vecinos que no tienen este sistema de salud, entre comillas, el mejor del mundo, según algunos, la detección del cáncer es todo lo contrario allá. Entonces, en Chile es 80% de tempranos, 20% de tardíos. Por eso, de ahí la gran mortalidad que tenemos en cáncer de mama, en cáncer gástrico, en cáncer de colon. Ya los detectamos muy tarde. Así que, pues realmente sí estamos en una situación de crisis, se está cobrando vidas, muertes que pueden ser absolutamente evitables y es importante que pase la reforma a la salud y que el gobierno fortalezca pues la discusión, los mecanismos que se necesiten para que en el Congreso haya un ambiente suficiente para que pase, pero además para que el Congreso de la República haga una discusión técnica. Esto no puede politizarse, la salud no puede politizarse, y logremos efectivamente el sistema de salud que requerimos. Señor Leal, yo quisiera trasladar la misma pregunta que le hizo mi compañero Felipe al doctor Bayona frente si cuál cree que es la situación actual del sistema de salud y adicionarle, ya que pues usted estuvo en la Superintendencia de Salud, que ha hecho parte pues de alguna manera de este gobierno, si nos hemos acercado a precisamente lo que dice el doctor Bayona, ese sistema preventivo que también incluso lo ha hecho en reiteradas ocasiones el presidente Gustavo Petro. Claro, ha habido acercamientos muy importantes y ha habido avances muy importantes. Es el gobierno que por fin ha implementado equipos de atención básica en salud que hoy llegan a muchos municipios, a muchos hogares que lamentablemente nunca habían tenido una cercanía con ningún trabajador de la salud y que no habían tenido realmente esa oportunidad de acercarse, de tener un chequeo, de tener una continuidad en sus tratamientos, de tener en su propio hogar la posibilidad de acercarse a un sistema de salud. Tenemos un potencial muy importante dado que tenemos talento humano, trabajadores y trabajadoras de la salud que realmente son bastante dedicados y que realmente tienen una calidad de formación que permite que hoy esas condiciones puedan ser dadas, y además tenemos una inversión histórica en recuperación de infraestructura en salud. Este gobierno nada más durante el año antepasado hizo la inversión más alta en recuperación de infraestructura, que supera casi que la inversión que ha hecho el Ministerio de Salud en los últimos 10 años,
en materia de infraestructura en salud para poder lograr recuperar todos esos puestos de salud, esos centros de atención básica, para fortalecer esos hospitales de segundo o tercer nivel de distintos municipios del área rural, del área dispersa, de distintas regiones que no hacen parte de las ciudades donde se concentran los grandes centros de salud de nuestro país y que realmente requerían esa atención. Hoy tenemos esa voluntad desde el gobierno nacional de poder hacer esa inversión real en eliminar esas barreras geográficas, pero necesitamos fortalecer mediante una adecuación de la distribución de los recursos de la salud para que puedan continuarse prestando estos servicios. No es posible que este subsidio siga siendo un subsidio de otros recursos de la salud cuando hay unos recursos de la UPC que están destinados para ello y que podrían mantener y sostener en el tiempo esta adecuada prestación de servicios de salud, inclusive los hospitales que se encuentran bajo intervención por parte de la Superintendencia Nacional de Salud no solo han tenido recuperación en infraestructura, sino que han logrado lo que durante años ha representado una deuda histórica con el sistema de salud y con aquellas personas que hacen parte integral, fundamental y que han sostenido muchos de esos hospitales públicos con sus propios salarios, con su propia salud, con el bienestar de sus familias, que son las y los trabajadores de la salud, donde en muchos hospitales bajo medida de intervención logramos inclusive la formalización de estos trabajadores y trabajadoras de la salud que tenían esa precarización, esas condiciones de maltrato laboral, esos contratos que no generaban ningún tipo de prestaciones, que no tenían estabilidad, que no daban la posibilidad de vacaciones o de siquiera de poder enfermarse, como si no tuviéramos derecho como seres humanos, los trabajadores de la salud, a tener esos derechos básicos asistenciales que, como lo dijo el doctor Bayona, llamados héroes en la época de la pandemia, pero maltratados constantemente al interior del sistema. Luego es posible recuperar, ya hay ejemplos de cómo poder hacer ese tipo de manejo adecuado e inteligente de los recursos de la salud para garantizar una protección de la salud de las personas, de los trabajadores de la salud y además avanzar en garantizar no solo la tecnología necesaria, sino además garantizar los equipos de atención básicos permanentes para que pueda haber ese modelo de salud preventivo que tanto se necesita y que no es una invención ni siquiera de este gobierno, no es una invención ni siquiera de un modelo distinto de salud, sino que es algo que a nivel mundial funciona y que precisamente se replica en distintos países porque tiene la efectividad que se necesita en materia de salud pública o en medicina social. El doctor Leal y también el doctor Bayona han mencionado que la reforma a la salud y la salud en Colombia no puede ser politizada. Sin embargo, nosotros tuvimos aquí presente a Wilson Arias, que denunció ante el Consejo Nacional Electoral que diferentes partidos políticos habían recibido precisamente dineros de conglomerados extranjeros que precisamente los financiaron para que estos, de alguna u otra forma, presuntamente, no aprobaran la reforma a la salud. Entre esos Keralty, ¿no? Y muchos de los senadores de la Comisión Séptima a la que digamos, se refería. por ejemplo, está el Centro Democrático que recibió 35 millones de Keralty, el partido ASI que recibió 10 millones de Keralty y 12 millones del conglomerado Bolívar, el partido de la U 19 millones de Sanitas, también del conglomerado Bolívar 68 millones, del Partido Liberal 12 millones también de Keralty, 72 millones del conglomerado Bolívar, el Partido Conservador otros 112 millones. Con este contexto yo quisiera preguntarle al doctor Leal si la reforma a la salud no está politizada, entonces, si el sistema de salud está politizado, entonces podríamos inferir que estos dineros que presuntamente desaparecen de las EPS podrían ir directamente a las elecciones de algunos de estos partidos. Pues sería muy osado de mi parte aseverar esa información, pero si presuntamente eso es lo que está ocurriendo, digamos que tendría mucho sentido algunas de las posturas que muchas personas tienen al interior del Congreso de la República, donde al parecer, en vez de legislar a favor del bienestar de las personas como uno esperaría, debería ser la vocación del Congreso de la República, pues legislan a favor de los intereses de unos sectores económicos pequeños en número de personas, pero grandes en números bancarios. Entonces, pues tendría mucho sentido si eso es lo que ha venido ocurriendo. No soy quien para poderlo aseverar. Yo creo, insisto, que se necesitan muchas más herramientas y que se necesita un trabajo juicioso por parte de Fiscalía, Contraloría y Procuraduría para poder evidenciar realmente qué es lo que ha venido ocurriendo al interior del sistema de salud. Casos como el de Cosalud, que anteriormente mostraban un video de lo que venía denunciando el superintendente de salud y la superintendente de economía solidaria, donde efectivamente se crean inclusive muchas empresas paralelas para poder pasar los recursos de un lado al otro y moverlos entre diferentes bolsillos y hacer de los recursos públicos como un lavado de dineros, convirtiendo estos recursos públicos en dineros privados y favoreciendo únicamente unos sectores propios empresariales y no cumpliendo realmente con la vocación de lo que deben ser los recursos públicos de la salud de las y los colombianos. Por eso me parece que es importantísimo que se aclare y por eso también en algún momento mencionaba que no solo la pedagogía al interior de
Congreso de la República es necesaria porque parece, vuelvo e insisto, espero estar equivocado, pero parece que hay muchos congresistas que no logran entender todavía cómo funciona el sistema de salud, sino que además pues esos conflictos de intereses reales que puedan llegar a existir, como esa denuncia que es muy importante y que no es la primera vez que ocurre al interior del Congreso de la República por presuntas financiaciones por parte de algunas entidades que manejan recursos públicos de la salud, así se disfracen de otras entidades, como es el caso de Keralty, pues es, digamos, el propietario del propietario del propietario, que es como lamentablemente también han disfrazado el no ser quienes manejan los recursos de la salud. Entonces, quien lo maneja pues es Sanitas, pero Sanitas hace parte de un grupo empresarial donde está metido Centauro, pero Centauro resulta que es propietario Keralty. Entonces, si uno rebusca, encuentra que finalmente los mismos dueños de los dueños de los dueños son las mismas personas que acá se benefician como prestadores de servicios de salud y que lo que hacen es pasarse los recursos de la salud de un bolsillo al otro sin tener en cuenta que en la mitad está la salud y la vida de las personas, y si estos recursos están llegando fuera de eso a financiar campañas pues a nivel de Congreso de la República, pues es muy preocupante, porque aquí hay intereses particulares que sí deberían ser denunciados como impedimentos claros para poder tomar cualquier tipo de decisión, y que además los destinos o la destinación pues de los recursos de la salud es específica y se consideraría un delito si están dándose pues lugar a este tipo de financiación irregular de campañas. Y el doctor Bayona también, digamos, en su perspectiva, ¿usted cree que los dineros que se están perdiendo de las EPS llegarían a las elecciones de algunos partidos? También teniendo en contexto, por ejemplo, la denuncia de Wilson Arias y lo que dijo recientemente el ministro de Salud sobre que la nueva EPS estaba politizada con Germán Vargas Lleras. Mira, yo, igual que doctor Leal, yo no puedo asegurar pues que efectivamente está ocurriendo, salvo esto que ya es absolutamente evidente, que es lo que se puede mostrar y que se ha demostrado que han llegado de dineros de la salud a estos políticos. Pero sí llama la atención dos cosas muy importantes. Uno, digamos, el uso del poder regional en el sistema de salud, como ocurre en el Valle del Cauca, en Santander, en la costa. Eso es muy evidente y además es conocido por todos. Y dos, pues llama la atención que estos muchísimos de los congresistas que hoy se oponen a la reforma hace unos años estaban en contra de las EPS y hablaban, entonces, ¿qué otro motivo distinto al económico haría cambiar de opinión a estas personas que llevaban mucho tiempo denunciando precisamente que la ley 100 debía ser cambiada, que había corrupción, y de pronto de un momento a otro se convirtieron en defensores de las EPS? Realmente yo creo que sí es muy importante que los entes de control entren a vigilar de manera muy minuciosa hacia dónde se desvían los recursos de la salud, no solamente a nivel nacional y a través de las EPS, sino en el orden regional. Yo creo que es la caja, conocemos que era la caja menor de muchísimos políticos a nivel regional y que lo usan también como, digamos, parte de su politiquería a través de puestos a nivel regional, y entonces pues esto es, y por eso es muy importante que pase la reforma, ¿no? Ahí había un cartel que ustedes nos la reforma a la salud es la vacuna contra la corrupción dentro del sistema de salud. Ayúdanos a seguir con nuestra labor periodística a través de nuestro NECI DaviPlata 310-779-3518. Evaluando es que más adelante sí sea para todos. Lo que necesita el país. Pedí que me sacaran de allá. Un agradecimiento a todos por su sintonía aquí en el tercer canal. Métase en la mente de un delincuente, de un ladrón. A una nueva entrega de periodismo sin corrección. Pasión todo locura y estamos muy contentos. De las calles del sur. Digo, la señora, ¿me da un expreso, por favor?